¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Explico un momento lo que nos quedaba para acabar, por decirlo de alguna manera. Y luego, si quieres, hacemos unas cuantas preguntas que queréis y finalizamos la sesión. Esto es lo que os enviaré esta noche, ¿vale? Para que mañana ya Emma os lo haga llegar. Vale, ya está actualizada y ya está. No sé si se abre. Recuperación de la diapositiva. Aquí estamos con lo del contrato siempre, ¿no? Vale. A ver, más o menos estábamos en planificación y control, todo esto que vimos. Aquí esto lo vimos, ¿no? Las fuentes de financiación internas y externas, ¿eh? Esto lo van de nada, ¿vale? ¿No? ¿No? No sé. Vale. Pues comentamos un poco las fuentes de financiación, ¿vale? Financiación decimos que es aportar el dinero necesario para una empresa, el conjunto de recursos necesarios, ¿vale? Las fuentes internas son aquellas que se generan dentro de la empresa como resultado de su propia actividad, ¿vale? Por un lado tendremos operaciones propias que realicen los socios, por ejemplo, las aportaciones de capital. Recordad que podemos tener una aportación inicial y desembolsarla cuando se constituye la sociedad y después los accionistas pueden realizar diferentes aportaciones en funciones de las necesidades que tenga la sociedad, ¿no? Antes, una propuesta de solución era, ¿vale?, que para invertir a largo plazo, ¿no?, los accionistas podían hacer una aportación, ¿vale?, de capital. Otra fuente interna, los recursos retenidos. Los recursos retenidos o resultados retenidos sería las ganancias que obtiene la sociedad, ¿vale?, como consecuencia de la actividad ordinaria. Y si esas ganancias pues, no se reparten dividendos, ¿vale? Recordad que los dividendos es el beneficio que se distribuye a los accionistas por las aportaciones de capital que han realizado, pues si no se reparten esos dividendos, esos quedarán junto con el capital de la sociedad, quedarán capitalizados, ¿sí?, y lo que formarán será una fuente interna, ¿vale?, de financiación que se podrá utilizar, ¿vale? Después se podrá utilizar. También consideramos como fuentes internas lo que serían las depreciaciones, las devaluaciones, las amortizaciones. Ya hemos explicado este concepto, ¿vale? Pues estas acciones lo que hacen es como un cojín, ¿vale? Guardamos un cojín para revertir en el tiempo, ¿vale?, y poder renovar pues, el inmovilizado material. ¿Vale? Otra fuente, la desinversión, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un activo y lo vendemos, una venta de terrenos, una venta de edificio o de maquinaria, ¿vale?, porque ya no lo necesitamos, ya no es un activo prioritario, ya no es un activo necesario, y lo que hacemos es enajenarlo, venderlo. Pues ese dinero servirá o puede servir para cubrir necesidades financieras. Los proveedores, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Los proveedores es aquella parte de corto plazo, ¿vale?, de pasivo a corto plazo, que lo que hace es
financiarnos, ¿sí?, como un cajón, ¿vale?, para poder hacer frente corto, medio o largo plazo, en función de la temporalidad de estas. Los créditos bancarios también pueden ser a corto o largo plazo. Podemos tener créditos bancarios a corto plazo cuando sean inferiores al año y largo plazo cuando sean superiores a un año. Y aquí dentro de pues, préstamos, créditos, etc. Estos serían fuentes ya externas. Hemos dicho fuentes internas y fuentes externas son aquellas que no están dentro de la misma empresa. ¿Vale? Otras fuentes, podríamos considerar otras fuentes dentro de lo que serían las fuentes financieras, pues tarjetas de crédito corporativas, ¿vale?, que se les da a algunos directivos, ¿vale?, para que compren bienes y servicios. O si salimos al mercado y nos financiamos mediante la emisión de acciones, ¿vale? Eso sería otra fuente de financiación. Fuentes de financiación a corto plazo. Por ejemplo, las obligaciones, ¿vale? Las empresas cuentan con financiación a corto plazo que surge de las operaciones normales de organización. Cuentas a pagar, pasivos acumulados, financiación bancaria. ¿Vale? Todo esto son financiación a corto plazo. El factoring, que ya hemos comentado antes en el caso práctico, ¿vale? Préstamo con garantía de acciones o préstamo con garantía de bonos. Entonces, son fuentes de financiación. Alguna de las ventajas y desventajas de la financiación a corto plazo, ¿vale? A corto plazo, podríamos concluir que es menos costoso obtener recursos para financiarnos. Que la financiación a corto plazo es más ágil, ¿vale? Que el banco nos da unas condiciones más flexibles. Y después lo que permite es organizarse o reorganizar el capital en caso de que tengamos alguna dificultad. En cuanto a la ventaja de financiación a corto plazo. Inconveniente de la financiación a corto plazo. A veces nos encontramos con que el banco es muy estricto en las condiciones. Se debe pagar un tipo de interés o una tasa de interés que es alta. Esta financiación a corto plazo el banco la reserva para clientes solventes y después la financiación tanto a corto como a largo plazo implica unos costes, unas comisiones. La financiación a largo plazo. Utilizamos mercados financieros, por ejemplo, utilizamos inversiones financieras. Los mercados financieros pueden ser mercados monetarios para inversiones a corto plazo, mercados de capitales para inversiones a largo plazo, ¿vale? Están vinculadas a lo que llamamos mercado primario. Un mercado primario es cuando se emite por primera vez las acciones, eso es un mercado primario, y el mercado secundario sería lo que conocemos como el IBEX 35. ¿Por qué? Porque ya el mercado secundario, porque ya están emitidas las acciones, empiezan a cotizar y se producen compras y ventas de valores ya emitidos y diariamente. Para que entendáis, el mercado primario es cuando sale por primera vez una acción a cotizar. Eso sería el mercado primario. Al día siguiente, cuando ya se producen las diferentes compras y ventas, ya estaríamos hablando de un mercado secundario, ¿vale? En cuanto a las instituciones financieras, ¿vale?, son aquellas que lo que hacen es distribuyen, proporcionan capitales de los ahorradores y se lo facilitan a los prestatarios. ¿Sí? Es lo que hacen las instituciones financieras. Cogen el dinero de los clientes que no necesitan ese dinero y lo prestan, ¿sí?, y lo dejan a otros clientes que necesitan ese dinero. También, eso en cuanto a una de las funciones que realizan las instituciones financieras. Otra de las funciones que realizan es compra y venden acciones e instrumentos de crédito, ¿vale? Esto ya lo hemos tratado.
Y aquí tenéis algunas fuentes externas a largo plazo, como podría ser venta de acciones, venta de bonos u obligaciones, préstamos hipotecarios a largo plazo, préstamos a largo plazo sin tener la característica de ser hipotecarios. Yo puedo hacer un préstamo a largo plazo que no hay una condición, que no haya un inmueble detrás como garantía, porque un préstamo a largo plazo a 5 años, ¿vale? Pues ya está. Si en cambio hago un préstamo hipotecario a 20 años, pues sí, hay una garantía hipotecaria detrás. Y lo que ya hemos comentado antes, como el leasing o el arrendamiento financiero. Ventajas de las fuentes de financiación a largo plazo. Para el prestamista es una actividad rentable, ya que puede obtener ganancias por medio de los intereses. El prestatario puede adquirir un bien que necesita y que no dispone del dinero para hacer frente a la compra de ese bien. Si hablamos de los bonos concretamente, pues hay activos financieros como las acciones, los bonos, que son fáciles de colocar, fáciles de vender, y los costes son relativamente bajos. Y después, en el caso del arrendamiento, decimos que es una financiación flexible, evita el riesgo de la obsolescencia, ya que el activo no pertenece a la sociedad, ¿no? Y lo podemos, pues, renovar. Desventajas. Genera una obligación a favor de terceros, la financiación a largo plazo. Hay un riesgo que es siempre la mora, ¿vale? Que no se pague. En el caso de acciones, también hay un riesgo que es que la cotización de la acción baje y que eso nos genere una pérdida. Y en el contrato de arrendamiento, pues tenemos, por un lado, los intereses, ¿sí? Que eso es el coste de la operación. Por lo tanto, el bien nos sale un poco más caro, ¿vale? Podemos acceder a ese bien, tiene un coste financiero, pero evidentemente nos resulta más caro que comprar solo el activo propiamente dicho. Riesgos. Podemos enumerar 3 tipos de riesgos, ¿vale? Las operaciones. Un riesgo operativo, el riesgo de no tener capacidad para cubrir los costes operativos. Un riesgo de coste financiero, ¿vale? No estar en condiciones de cubrir los costes financieros, y un riesgo total, ¿vale? Riesgo total es que no cubrimos ni los costes operativos ni los costes financieros, ¿vale? Estos serían los 3 tipos de riesgo que nos podemos encontrar. También tendríamos un riesgo sistemático y un riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el que no podemos evitar, que afecta a todos los valores de la misma forma y no podemos protegernos de ninguna manera. Por ejemplo, una decisión política que afecte a todas las acciones por igual, ¿sí? Y este riesgo, pues, se mide por una letra griega que es la beta, ¿vale? El riesgo sistemático. Y el riesgo no sistemático es aquel que podemos evitar, que se puede eludir, ¿vale? ¿Cómo? Pues cubriendo las posiciones o bien diversificando. Y el total de riesgo, ¿vale? Lo cuantificaremos como riesgo sistemático más riesgo no sistemático. Otro concepto, el rendimiento. ¿El rendimiento qué será? Pues el ingreso que hemos recibido por una inversión. Y acostumbramos a representarlo como un porcentaje. Un 3%, un 6%. Esa es la tasa de rendimiento de mi inversión. O recordar, la tasa de rendimiento puede ser negativa. Es decir, yo estoy teniendo una rentabilidad, un rendimiento negativo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si miráis en los diarios económicos la rentabilidad de algunos fondos de inversión, pues de tener rentabilidades, de tener rendimientos positivos, ahora algunos de ellos tienen tasa de rendimiento negativa. O si miráis algunos planes de pensiones, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Y qué entendíamos por riesgo? Pues entendemos por riesgo la posibilidad de que los resultados reales no coincidan con los esperados, ¿vale? Porque se ha producido algún hecho, algún evento que ha hecho, pues, que ese riesgo se materialice y que perdamos
una parte del valor del activo. Eso es un RIF. En cuanto a los ratios, ¿vale? En cuanto a los ratios o índices, hay diferentes tipos. Aquí os he puesto unos cuantos: ratio de márgenes, ratios de eficacia, rotación de inventarios, ciclo de capital circulante, ratio de liquidez, ratio de rentabilidad, ¿vale? Ahora vamos a analizarlos, ¿vale? En cuanto a los ratios de márgenes, ¿vale? El margen, ya hemos hablado varias veces de este concepto, es muy importante tenerlo claro, ¿vale? El margen neto sería el beneficio neto que tiene una sociedad sobre el volumen de ventas. Y esto nos dará un porcentaje. Ese será nuestro margen neto. El margen operativo, pues hemos de tener en cuenta el resultado operativo que vendrá producido por la diferencia entre los ingresos puramente operativos menos los gastos operativos dividido el total de ingresos, el total de ventas. Y por otro lado, tendremos el margen bruto, que será el resultado bruto dividido el total de las ventas, ¿vale? Estas tres magnitudes se han de buscar, se han de tener claras y se han de hacer un seguimiento importante. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos un beneficio no implica que tengamos un margen neto positivo, ¿sí? Lo que expliqué hace ya algunas sesiones, ¿no? Y puede ser que estemos vendiendo, cuanto más vendemos, pues puede ser que tengamos más pérdida. Por lo tanto, hemos de tener controlado nuestro margen neto, ¿vale? En cuanto a los ratios de eficacia. Los ratios de eficacia, por ejemplo, de activos. Tendremos que tener en relación el total de ventas dividido por los activos netos. Si queremos analizar la dotación de los activos fijos, pues será el total de ventas, ¿vale?, por el total de los activos fijos, ¿vale? Activos fijos o activos no corrientes, ¿vale? Estos son magnitudes de rotación, número, ¿vale?, de veces que representan las ventas sobre los activos netos, o, si lo hacemos más reducido, sobre los activos fijos, ¿vale? Ya que los activos netos pues será el total de activos. En cuanto a los inventarios, la rotación de inventarios. Yo creo que ya esto ya lo comentamos cuando hablamos del periodo medio de cobro, periodo medio de pago, hablamos un poco también de la rotación de inventarios. La rotación de inventarios es la cifra de ventas dividido por el número de existencias, por el número de inventarios. Los días medios de existencias, o los días medios de stock, o el periodo medio de existencias. ¿Qué tendremos? Pues dividir los 365 días por el ratio o por la rotación de los inventarios. Y eso nos dirá cuántos días, ¿sí?, generamos nuestras existencias. Aparte podemos tener el periodo medio de maduración de deudores y el periodo medio de maduración de acreedores, ¿vale?, que se presentan el primero por PMMD y el segundo por PMMU, ¿vale?, de acuerdo a las iniciales. Recordad que cuando hablamos siempre de periodo medio, lo que estamos haciendo es multiplicando, ¿vale?, por 365. O sea, deudores por ventas por 365, porque queremos saber cuántos días medios, ¿vale?, es mi saldo de deudor, o cuántos días medios es mi saldo de acreedor, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que traspasarlo a días. Para saber el ciclo de capital circulante, es decir, el número de días desde que cobramos hasta que pagamos a nuestros acreedores, será el periodo medio de maduración de los acreedores menos los días de stock menos el periodo medio de deudores. Y eso nos dará en los días del ciclo que nosotros mismos nos financiamos, ¿vale? Porque aquí, si os fijáis, no hay nada de financiación ajena. Todo es financiación por recursos propios. Deudores,
los clientes, las existencias y cómo pago yo a los proveedores. ¿Queda claro el ciclo de capital circulante? Perfecto. En cuanto a otros ratios, ¿vale? Aquí estamos hablando de ratios de liquidez, por tanto, tendremos que tener en cuenta ya otras magnitudes, ¿vale? Principalmente la tesorería. El ratio de liquidez inmediata, pues será el total de la tesorería dividido por el pasivo circulante. ¿Qué porcentaje representa la tesorería sobre el pasivo circulante? Hay otro test, otro ratio, que se conoce como test o prueba de ácido, y aquí lo que ponen en relación es el activo circulante menos las existencias y dividido por el pasivo circulante. Eso es el test o prueba de ácido. Recordad que os dije que estos test no solo se han de sacar a efectos de la evolución de nuestra compañía, sino que estos test se han de comparar con los ratios, con los test, por ejemplo, del sector. Otro test, otro ratio, perdón, es lo mismo. Cobertura de cargas financieras. Aquí tendremos los resultados netos impuestos más los gastos financieros dividido los gastos financieros. Aquí lo que nos relaciona es el resultado del ejercicio, ¿vale?, con los gastos financieros. O el ratio de endeudamiento, que nos medirá a corto plazo, la deuda a corto plazo, qué peso tiene sobre el total de deuda. Es decir, acreedores a corto plazo dividido acreedores a corto plazo más acreedores a largo. ¿Vale? Esto nos da el ratio de endeudamiento a corto plazo. Otros ratios de rentabilidad, por ejemplo, la rentabilidad económica. Este es conocido como RA o ROA, ¿vale? El acrónimo de, en inglés, Return on Assets, ¿vale? O la devolución que generan los activos. Y esto que tendremos que dos magnitudes comparar. Tenemos que comparar el resultado antes de impuestos con el total de activos, ¿vale? Y eso será la rentabilidad que tendremos sobre el activo, o conocida como rentabilidad económica. Resultado antes de impuestos dividido por el activo total. Después, el EBIT, el EBITDA, ¿vale?, que yo creo que ya lo conocéis, ¿no? El EBIT es beneficios antes de impuestos y de resultado financiero, es el beneficio neto, que hay que quitar el resultado financiero y sumar los impuestos. El margen de EBIT será el resultado neto menos el resultado financiero más los impuestos, o EBIT, dividido la cifra de ventas. Eso nos dará el margen de EBIT. Y el EBITDA es el beneficio antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Para calcular el margen sobre EBITDA, lo que tenemos que hacer es coger el EBITDA y dividirlo por el número de ventas. Bueno, esta jerga, ¿vale?, no sé si os suena o no, pero bueno, es la que se utiliza financieramente para conocer, pues, en esta jerga y en terminología anglosajona, ¿vale? El EBIT, el EBITDA y el MEBITDA, ¿vale? ¿Qué más? Índice de crecimiento interno, el ICI. El índice de crecimiento interno nos permite ver cuánto han crecido nuestros fondos propios, ¿vale? Recordar que el fondo propio era el capital social, más reservas, ¿sí?, más menos el resultado del ejercicio. Pues lo que haremos es coger el beneficio retenido antes de repartir, el beneficio neto, y lo dividiremos por los recursos propios. Esto será el índice de crecimiento interno. Otro concepto, el payout, que será el beneficio distribuido partido del beneficio neto, ¿vale? El payout es la magnitud, ¿vale?,
de los beneficios que se reparten entre los accionistas. Eso es el payout, ¿vale? Es decir, el retorno, ¿vale?, de la inversión de capital social. Por tanto, si es el beneficio que se distribuye, pues para calcular el ratio será beneficio distribuido dividido el beneficio neto. Y eso será el payout. Eso es lo que se le pagará, el porcentaje que se le pagará a los accionistas. Rentabilidad del inversor, ¿vale? La rentabilidad se paga vía dividendos y a mayor ICI, a mayor índice de crecimiento interno, esto será mejor para el accionista. ¿Se entiende? Ratios de financieros. Antes hemos hablado de ratios económicos, ¿vale? Si recordáis, el de rentabilidad económica, el RA o ROA, y ahora vamos a ver rentabilidad financiera, ¿vale? ROE es el beneficio neto dividido por los recursos propios. También se puede representar como beneficio neto dividido ventas por las ventas en relación con el activo neto por los recursos ajenos más los recursos propios dividido los recursos propios, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Vale? O sea, es lo mismo este desarrollo, ¿vale? Es lo mismo este desarrollo porque el beneficio neto, si os fijáis, el beneficio neto lo dividimos por las ventas, lo multiplicamos por las ventas en el numerador dividido por el activo neto, ¿vale?, por los recursos ajenos más los recursos propios dividido por los recursos propios. El desarrollo de la fórmula, ¿vale?, acaba matándose todo y al final lo que se pone en común es el beneficio neto con recursos propios, ¿vale? Eso en cuanto al ROE. Decimos que la rentabilidad financiera está en función de la rentabilidad económica, del coste de la deuda y del apalancamiento financiero. Todos estos ratios os los he representado aquí porque las direcciones financieras los han de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Por lo tanto, los ratios son imprescindibles para tomar decisiones. Vamos a ver cuál es nuestro margen neto, vamos a ver cuál es nuestro ROE, cuál es nuestro beneficio neto, ¿vale?, cuáles son los indicadores de rotación para tomar decisiones, ¿vale? Y por último, quedaba explicaros un poco qué se entiende por cuadro de mando, ¿vale?, ya que os lo preguntamos en la pregunta 3, ¿vale? Y un cuadro de mando es un documento que posee la empresa en donde se tienen en cuenta las principales variables que ha de tener un director general a la hora de determinar la actividad, ¿vale?, propia de su organización. Lo hemos dicho antes, por ejemplo, en el ejercicio anterior, estamos hablando de satisfacción, ¿no? Una encuesta de clima laboral, pues ahí hemos de tener una serie de valores, una serie de variables, ¿vale?, de cuadro de mandos. Si estamos en una empresa, por ejemplo, os pongo un ejemplo, si estamos en un broker online, en una empresa que compra y vende acciones por Internet, ¿cuáles serán las variables principales para medir o para montar un cuadro de mando? Repito, mi empresa es de compra y venta de acciones, ¿no? Por tanto, ¿yo qué estaré mirando a principio del día y qué miraré al final del día? Las cotizaciones, el precio de la bolsa. No, yo no soy el que compra y el que vende, sino yo soy el jefe, somos los jefes. El rendimiento. Pero ¿cuál es la variable que yo mediré? Yo tengo, mi negocio es comprar y vender acciones, ¿no?, de mis clientes. Por lo tanto, ¿cuál es la variable clave
de mi ¿El negocio. número de clientes? El número de clientes es una variable clave, eso es correcto. ¿Qué más? ¿Qué hacen mis clientes? Ganar o perder. Depende No. de lo que hayas comprado tú. No, eso es posterior. Antes de ganar antes de ganar y perder, ¿qué hacen para ganar y perder? Invertir en una actividad. ¿Y eso cómo se llama? Comprar o vender. ¿Vale? Por lo tanto, si yo compro y vendo, lo que necesito saber son el número de operaciones que hacen mis clientes, ¿no? Por lo tanto, en mi cuadro de mando, mi variable principal será número de operaciones. ¿Lo veis o no? Número de compras, número de ventas. Y otra variable importante es número de clientes que tengo. ¿Lo veis? Por lo tanto, en un cuadro de mando ha de haber las principales variables del negocio. ¿Se entiende? Objetivos Sí. diarios. Los objetivos diarios, por ejemplo, pero esos objetivos diarios que tú te pones van en función de unas magnitudes. ¿Sí? El que hace yogures, ¿cuál es su objetivo diario? En el plan de producción que tiene, pues hacer 1000 de fresa, 1000 de coco, 1300, ¿lo veis o no? ¿Y qué tendrá en su cuadro de mando? Pues en función de cómo haya establecido las líneas de producción, mi cuadro de mando de esa semana será hacer 30.000 yogures, de esos 10.000 de limón, 12.000, ¿lo veis o no? Y esas son mis variables. ¿Vale? ¿Queda claro o no? Lo que de tener en un cuadro de mando. Por lo tanto, el cuadro de mando, las características, ha de ser sintético y oportuno. ¿Vale? Ha de estar la información concentrada. De tal manera que en un Excel o en un PowerPoint yo tenga en una única foto mis variables principales, ¿sí? Y actualizadas. ¿Vale? ¿Para qué? Para tomar determinaciones. Si yo tenía que haber hecho en la línea 1 hoy 1500 yogures, ¿sí? Y he hecho 800, pues ahí tengo un problema. ¿Qué ha pasado? Si mi capacidad productiva son de 1500, ¿qué ha pasado? Y me dirán, no, es que hemos hecho un control de calidad y 200 los hemos tenido que retirar. Bueno, pues ya está, perfecto. Ya tenemos la variable del cuadro de mando, la desviación y analizado. ¿Lo veis? Aparte, tiene que tener en cuenta la desviación de los datos. ¿Vale? Esto es lo que os acabo de explicar. Es importantísimo calcular y tener en cuenta las desviaciones. ¿Respecto a qué? Pues respecto a lo presupuestado, respecto a lo acumulado, respecto al año anterior, al mes anterior, a otras unidades de referencia. ¿Vale? Si yo tengo un cuadro de mando actualizado, ¿sí? Yo sabré lo que hicimos ayer. Yo sé cuántas operaciones de compra de acciones se hizo ayer y cuántas operaciones de venta de acciones se hizo ayer. ¿Vale? ¿Y cuántas se hicieron la semana pasada? ¿Sí? ¿Y cuál es el acumulado? ¿Y qué ha pasado esta semana respecto a la semana pasada? ¿Vale? Es que el mercado está plano. Bueno, pues el mercado está plano, quiere decir que poca gente ha comprado y poca gente ha vendido. ¿Sí? Por lo tanto, no se ha movido el mercado. ¿Eso qué implicará? Pues que mi cuadro de mando ha de reflejar que ha habido pocas operaciones. Lo que no tiene sentido es que el mercado esté plano y yo haya incrementado mi número de compras o mi número de ventas. ¿Lo veis o no? O sea, el cuadro de mando ha de estar en relación pues, con el sector, está en relación con mi operativa diaria. ¿Vale? Y el cuadro de mando ha de ir correlacionado con lo que se denominan valores o factores claves de gestión. ¿Vale? Y esos indicadores de los factores claves de gestión son las variables claves de gestión. Por tanto, hemos de tener muy identificadas, claramente identificadas, cuáles son las variables claves de gestión. En mi broker, mi variable clave de gestión es el número de compras, número de ventas. ¿Sí? En un servicio de calidad, mis variables claves de gestión serán otras. ¿No? Número de quejas, número de servicios, tasa de alta, tasa de baja de clientes, número de altas que provienen de amigos, ¿lo veis o no?
Vosotros tenéis que pensar, para entender estos conceptos, tenéis que pensar en la empresa en la que estáis, ¿sí? Ver cuáles vuestras variables claves de gestión, ¿eh? Y ver, ¿sí? Cuáles formarían parte de vuestro cuadro de mando. ¿Se entiende esto, Nico? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Es muy importante. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener claro? Hemos de tener claro qué hacemos. ¿Sí? ¿A qué dedicamos el tiempo? ¿Qué estamos produciendo? Si es que producimos. ¿A qué estamos dando servicios? Si yo me encargo de hacer informes, pues mi variable clave de gestión será número de informes que realizo cada semana. ¿Sí? Y cada parte de la empresa, cada organización tendrá unas variables claves de gestión diferentes. ¿Vale? No es lo mismo una productora que una distribuidora, que una comercializadora, que una asesoría jurídica, que... ¿Se entiende? Porque las variables claves de gestión serán diferentes. El cuadro de mando está asociado a una unidad de negocio o una unidad de referencia para la cual realizamos el análisis. ¿Podemos realizar un cuadro de marketing por cada área de negocio? Sí, podemos realizarlo. El de marketing tendrá su cuadro de mando. El comercial tendrá su cuadro de mando. El de operaciones tendrá su cuadro de mando. El de compras tendrá su cuadro de mando. ¿Sí? El de personal tendrá su cuadro de mando. Y el director general tendrá un cuadro de mando en el cual estarán englobadas las principales magnitudes de todas las áreas de la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Que cada uno tiene unas variables diferentes. El cuadro de mando de personal. Decirme alguna variable del cuadro de mando de personal que podríamos encontrarnos. Bajas del personal. Por ejemplo, analizar altas y bajas. Absentismo. O absentismo, correcto. ¿Sí? ¿Lo veis? O sea, esas serán variables que tendrá el cuadro de mando de personal. Que esa variable a lo mejor le interesa tenerla en el cuadro de mando del director general. ¿Sí? ¿Por qué? Imaginaros para que os quede claro. Estamos analizando el supuesto 3, en el cual había un problema, ¿no?, de clima laboral. Pues, si fuerais directores generales, ¿no haríais un seguimiento durante este año de esa variable? Sí, ¿no? Para ver cómo está el clima laboral y para ver la evolución. En cambio, si tenéis una empresa en la cual no hay ningún problema con el clima laboral, hay un índice de absentismo muy bajo y hay buen rollo, pues a lo mejor en el cuadro de mando de la dirección general no hay esas variables. ¿Por qué? Pues porque no son necesarias para la toma de decisiones. ¿Lo veis o no? ¿Se entiende? Por ejemplo, el cuadro de mando de producción. Pues si estamos produciendo, pues el porcentaje de ocupación de las máquinas, la producción total sobre la capacidad total que tienen nuestras máquinas. ¿Eh? O los stocks pendientes. Estos eran variables básicas. ¿Cuántos stock producto en curso tengo? ¿Sí? Por la producción diaria que hago. O producción de productos que me han salido defectuosos. Pues sobre qué número tengo de productos defectuosos sobre la totalidad de productos que hago. Eso es básico para un cuadro de mando de producción. Si yo del total de productos que produzco solo tengo un 0,0002% de productos defectuosos, eso no irá al cuadro de mando de la dirección general, ¿vale? Porque es un tema residual, es un tema que no aplica. Pero en cambio sí que lo ha de tener en cuenta y sí que lo ha de seguir el cuadro de mando de producción. ¿Listo? Aquí tenéis el cuadro de mando de recursos humanos, otro ejemplo. Cuánto factura cada empleado, gasto de personal por nuevo empleado, índice de rotación de personal, lo que decíais, bajas y altas, cuántas horas extras ha realizado el personal sobre el total de horas extras, el tema de formación, que hay empresas que le dan mucha importancia y otras no tanto, ¿vale? Pues tener en cuenta el gasto de formación sobre el gasto total de personal, el absentismo, que también habéis dicho,
el total de absentismo horas en función de las horas pactadas, etcétera. ¿Vale? Y hasta aquí, más o menos, todo lo que os quería comentar, explicar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo queda claro? Os pasaré la presentación esta tarde, ¿vale? Esta noche, para que mañana os la envíe Emma, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? ¿No? ¿Hacemos una tanda de preguntas antes de plegar? ¿Sí? Vale. Pues venga. Pongo en pantalla el Word, a ver qué se nos abre. Nos da igual unas que otras, ¿no? Vamos a buscar algo de cuadro de mando, ¿no? Ya que no estamos en... ¿no? El último módulo, ¿no? Debe ser. Bueno, sobre presupuestos, me da igual. No sé. Va, pues hacemos estas, va. De presupuestos, la 22. Va, cualquiera. La primera fase del presupuesto. La primera fase del presupuesto de inversiones es... Estrategia. Vale, lo primero que vamos a hacer es establecer una estrategia, ¿no? La aceptación, no. La ejecución y la averiguación, no. La estrategia. Vale. La función de control de gestión de los presupuestos se responsabilizará de el presupuesto de personal, que se contabilice bien el proceso, que se cumplan los plazos de desembolsos y los objetivos pactados, que se cumplan los presupuestos e inversiones. ¿Qué era el control de gestión? ¿De qué se responsabilizará? Que se notabilice bien el proceso. Eso será el contable, ¿no? Pero el control de gestión va un poco más allá, ¿no? O sea, el contable sí que se ha de encargar de contabilizar el proceso, ¿no? Pero el control de gestión lo que ha de hacer es, ¿qué decíais? El hacer, los plazos y desembolsos. La El gestión. control de gestión ha de mirar los objetivos, ha de mirar los plazos, ¿vale? Ha de mirar que los desembolsos, por lo tanto, la C. Venga, los presupuestos de tesorería no se pueden cumplir, vaya, se ven incluidos por el total de las operaciones, deben realizarse previamente a todos los demás y no tienen carácter recurrente. ¿Qué diríais? La A no, ¿no? Se ven incluidos por el total de las operaciones. Correcto, los presupuestos de tesorería se ven incluidos por la mayoría o la totalidad de las operaciones, ¿vale? Los presupuestos financieros determinarán, perdón, ¿qué determinarán? O sea, nosotros hacemos un El balance. presupuesto. Dime. El balance y la cuenta de resultados. Los presupuestos financieros, al final, lo que determinará, lo que nos dará, serán las cuentas anuales y principalmente el balance y la cuenta de resultados. La 6. El capital circulante. ¿Qué decíamos de capital circulante? Debe ser amplio y cómodo para operar. No debe ser ocioso, debe ser permanentemente invertido. Debe ser gestionado junto con la deuda a largo plazo y derivado de los fondos propios. Fue capital circulante, pero no el fondo de maniobra.
sino el capital circulante. El total de capital circulante que tenemos. La B, Correcto. no debe ser opción. El capital circulante no debe ser ocioso y debe estar permanentemente invertido. Un momento que bajo. Vale. El presupuesto de tesorería que hemos hablado hoy. El presupuesto de tesorería. Vale, Correcto. El presupuesto de tesorería, recordar que sirve, ¿vale? Para flujos de entrada o cobros y flujos de salida o pagos, ¿vale? Por lo tanto, la D. Vale, la 8. Si creemos que vamos a tener un excedente de efectivo, ¿qué podemos? Excedente de efectivo, ¿eh? Invertirlo. Invertir la adquisición de nueva mercadería, pedir un crédito, ampliar capital, reducir gastos. Bueno, pues podríamos invertirlo en adquirir mayor mercadería. Pero bueno, siempre y cuando la necesitemos. Recordar que adquirir mayor mercadería, porque sí, ¿no? Lo que nos genera es a lo mejor más costes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, pedir más crédito no tiene sentido, ampliar capital y reducir gastos tampoco tiene sentido. Perdón. Vale, la 9, por ejemplo. La tesorería de la empresa se verá influenciada por solo la facturación, solo los gastos, solo las amortizaciones. los elementos. Sí, por todos los elementos de los presupuestos. ¿Vale? Y la 10, los presupuestos de préstamos y créditos afectan al Presupuesto. Cuando tenemos los presupuestos de préstamos y créditos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta varias magnitudes, ¿no? ¿Y esas magnitudes dónde se encuentran? La cuenta de resultados. Correcto. Se encuentran en el balance, ¿sí? En el pasivo, por ejemplo, y en la cuenta de resultados cuando hablamos de los gastos, de los costes financieros, que los imputaremos en la cuenta de resultados. ¿Vale? A ver, ¿qué más por aquí? A ver, la 23, el balance, ¿qué era un balance? Una foto fija, un estado dinámico, un documento que recoge el cambio de la tesorería, la representación de los beneficios. Foto fija. El balance es una foto a un momento determinado. ¿Vale? Recordar que cuando hablamos de el balance de situación a 31 de diciembre de 2022, estamos diciendo la foto fija de la empresa a 31 de diciembre de 2022. ¿Vale? La cuenta de resultados, ¿qué nos da? Un presupuesto, una perspectiva de liquidez, información sobre los resultados de la empresa o una imagen fija de la empresa. Muy fácil, ¿no? ¿Esto? La perspectiva de liquidez. No. La cuenta de resultados nos da un presupuesto, una perspectiva de liquidez, información sobre los resultados de la empresa. ¿Eh? La C, Exacto. ¿no? La cuenta de resultados nos da la información sobre los resultados de la empresa, ¿no? Y no es una imagen fija, ¿vale? Esta ya la he repetido varias veces. ¿Qué es un ratio? Digamos que ofrece información adicional. Correcto. Un ratio es una relación que existe entre dos o más variables, ¿sí? Es un cociente, ¿vale? Una relación que existe entre dos o más variables. El análisis de desviaciones consiste en... ¿En qué consiste el análisis de desviaciones? Una comparativa histórica, un centro de coste, un cambio de los presupuestos, comparar resultados reales con los propuestos. La D, ¿no? Comparar resultados reales con los propuestos. ¿Vale? Vamos a ver el cuadro de... Vale. Esto lo hemos trabajado. El margen bruto debe ser igual al margen neto, superior al margen neto, superior al margen operativo. Siempre dependerá de los gastos generales. superior al margen neto.
superior al margen medio. El PMMD nos indica, recordad que era el PMMD, periodo medio. Bien. El tiempo que tardamos en cobrar de nuestros clientes. La dotación de inventarios, ¿qué nos indica? Depende de los costes, es un factor financiero, es un dato. Un factor. La rotación. La rotación de inventarios. Sí, no entiendo. No, claro, nos indica el tiempo que pasa en nuestra fabricación en almacén, pero a la vez es un factor de no financiero. No, financiero no. ¿Vale? Lo que nos indica es el tiempo que pasa nuestra mercancía en el almacén, ¿vale? Cuando veáis rotación, siempre tenéis que pensar en tiempo, ¿vale? O días, ¿vale? Vale, el payout que hemos trabajado antes. ¿El payout qué era? ¿Recordáis que era el payout? Retorno de beneficio, ¿no? ¿A quién? A los accionistas. Refleja la porción del beneficio distribuido a los accionistas, ¿vale? Eso es el payout. ¿Y el ROE? ¿Qué era el ROE? El ROE medía la rentabilidad de los recursos propios. La rentabilidad por un accionista viene dada por los. ¿Dado quién? Yo obtengo más rentabilidad como accionista cuando ¿qué? Cuando me dan más dividendos Y aumenta. y cuando aumenta, correcto. Sí. Cuando aumenta el valor de las acciones también. Aquí. Ten. Un cuadro de mando es. Un documento que representa los resultados de la actividad. Correcto. ¿Vale? Eso es un cuadro de mando. Hace la síntesis, lo más importante de los resultados de la actividad en una organización. El cuadro de mando sintético, ¿qué implica? El sintético. Información condensada del estado de la actividad a la que se refiere. Correcto. Los factores clave de gestión, ¿a qué están asociados? La 4. Los factores claves de gestión están asociados ¿a qué? Variables claves. Correcto. A las variables claves de gestión. Un cuadro de mando, Un cuadro de mando de cuota del mercado, ¿qué medirá? Estamos hablando de cuota de mercado. La gestión de marketing. Aparte del mercado real que tiene nuestra empresa, un producto. Correcto. Si solo estamos hablando de un cuadro de mando de cuota de mercado, medirá la parte de mercado que tiene nuestra empresa. ¿Vale? Y un cuadro de mando de conocimiento de marca, ¿qué medirá? El cuadro de mando de conocimiento de marca mide el nivel de penetración en el mercado, la calidad de nuestra marca, el porcentaje de mercado que da nuestra marca en su nombre, o la rentabilidad del nombre comercial. En teoría, la rentabilidad del nombre comercial, pero bueno, ¿cómo calculas la rentabilidad del nombre comercial? Esto es, ¿no? Complicado. ¿Vale? Va la última, y la dejamos aquí. Un cuadro de mando de descuento comercial, ¿qué me dirá? Cuadro de mando de descuento comercial. El descuento que se realiza sobre el precio de compra, el descuento que se realiza sobre el precio de venta. Si es descuento comercial,
Correcto. El descuento de venta. De mando. El cuadro de mando de producción, y ahora sí que ya lo dejamos aquí. Un cuadro de mando de producción que tendrá en cuenta la producción, la calidad, la La energía, productividad. la productividad y la calidad. La producción, el reino de valor, los descubiertos, el rendimiento, el rendimiento, el coste de manufactura. Estos son ratios. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Qué os parece? Sí, Vale, pues bueno, espero que os haya servido de ayuda al repaso. ¿Los casos prácticos, alguna duda? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Sí, va, però jo tens molt per la mà, no? No? sí, pero No. el blanco existe. Sí, pues decirte que... ¿Alguna duda sobre todo claro? Todo bien. Vale, pues Todo bien, es oye, que los casos prácticos llegué tarde, así que los tengo que mirar luego. vale, pues que os vaya bien el lunes, ¿vale? Os paso la presentación para que la tengáis y nos vemos en la próxima, ¿vale?